con tomar nota. Bueno, entonces damos inicio a nuestra última aula de este primer módulo de Teología Fundamental. Misión de los laicos, respuesta y compromiso para un mundo en crisis y desorientado. Si yo coloco este mismo título para una conferencia del evangelista Juan en el siglo I, se adaptaba perfectamente. La decadencia del Imperio Romano y el pueblo que había recibido al Mesías lo había rechazado de tal manera que lo llevó a la cruz. Si lo hacemos en el siglo II, viene la continuación de las persecuciones que inicia Nerón. Si vamos al siglo III, nos encontramos con Diocleciano, que es el que continúa las persecuciones a los cristianos. Y si vamos para el siglo IV, V, vemos la decadencia total del Imperio Romano y ya empiezan a aparecer las herejías. Entonces siempre, miren que es una constante en toda la historia, en cualquier época. Los laicos tienen la oportunidad de ser una respuesta y compromiso para un mundo en crisis y desorientado. Pero entonces la Iglesia no nos dejó los documentos o las explicitaciones de los padres de la Iglesia, de los apóstoles o de los discípulos del Señor para esos primeros tiempos, sino que siempre van surgiendo novedades en cuanto a manifestaciones del Espíritu Santo para la salvación de los hombres, para guiar a los hombres, y también novedades frente a la capacidad que el hombre tiene para hacer el mal. La capacidad que el hombre tiene para hacer el mal hoy, en el año 2019, seguramente es superior a la que tenía 500, 800 o 1000 años atrás, ¿cierto? Infelizmente, es una realidad. A pesar de que el siglo XIX nos prometió que esto iba a ser una maravilla, que eso del paraíso que Dios dejó por allá en el Génesis, ubicado entre el Tigris y el Éufrates, de donde salió Adán y Eva, pues que ese paraíso iba a ser restaurado gracias a ¿qué? A la tecnología. El hombre iba a ir a la luna, y fue a la luna, por lo menos eso dicen algunos. Una encuesta que sacaron en estos días, porque estaba sonando mucho el asunto, ¿no? El viaje a la luna, la película, el documental que salió, alrededor del 60% de personas acreditaban que el hombre había ido a la luna hace algunos años, y alrededor del 40% no acreditaban. ¿Qué tanto contribuyó esa serie de progresos? Y yo me atrevo a decirlo con todas las letras, y coloco progreso entre comillas. ¿Qué tanto contribuyó ese progreso que nos prometió la técnica y nos dio de alguna manera para que el hombre encontrara la felicidad? Diariamente, contando así por encimita, podemos hablar de unos 1500 suicidios. En su mayoría son jóvenes los que encuentran, o por lo menos buscan en el suicidio una respuesta y una solución a sus problemas. No me atrevo a dar una cifra de hace 1500 años, pero yo creo que era menor. Me atrevería a decir que era menor la cantidad de personas que buscaban en el suicidio una respuesta. Entonces, ¿qué tanto podemos decir hoy que el mundo no está en crisis, no está desorientado y que verdaderamente vivimos en un pseudo paraíso que nos brinda la técnica? Muy criticado por la Iglesia. Entonces aparece el Concilio Vaticano II y desde el siglo XIX, con León XIII también, cuando se empieza a referir al respecto de las cuestiones sociales, creo que algo habíamos hablado la vez pasada, aparecen aquellos profetas que prometen orientar al mundo en materia económica y social. Y el Papa León XIII dice, es que nosotros tenemos la respuesta, está en el Evangelio, es solamente hacer una lectura. ¿Se acuerdan? Revelación. ¿Cuáles son los elementos? La revelación es el gran conjunto, y dentro de ese conjunto llamado revelación tenemos escritura, tradición y magisterio. Entonces el Papa dice, no, es que aquí está dicho todo. Y publica un documento muy bello, la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, especialmente dedicada a la cuestión social. Y deja por el suelo todas las ilusiones que nos muestran algunos movimientos que hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. Es el nacimiento del marxismo en el siglo XIX. Entonces la Iglesia empieza a dar respuestas auténticas, verdaderas, al respecto de los problemas que el hombre tiene. Entonces, les decía, la Iglesia no se quedó con las palabras proféticas de los primeros cristianos, padres de la Iglesia, apóstoles, discípulos, grandes hombres, santos, doctores de la Iglesia. No, va renovando la lectura de la revelación al respecto de las luces que el Espíritu Santo quiere dar para la solución de los problemas. Y aparece una cuestión especial en la que estamos involucrados nosotros los laicos. Ya hemos dicho quiénes son los laicos, ¿no?
Bueno, aparecemos nosotros los laicos. Para el año 2016, digamos, el último censo en el planeta Tierra nos arrojaba alrededor de 7.352 mil millones de habitantes, ¿cierto? La estadística que nos da la Iglesia de católicos, no practicantes, católicos bautizados, para el año 2017, según la agencia Fides, es más o menos de 1.700 millones. Es un número interesante, ¿o no? Sería que 1 de cada 4, no alcanza a ser 1 de cada 5, ¿cierto? 1 de cada 4, sí, más o menos. Bueno, ahora, de esos 1 de cada 4, ¿cuántos son clérigos o consagrados y cuántos son laicos? Seguro que la mayoría no son laicos, no son ni clérigos ni son religiosos. Por eso es que este compromiso se hace profundamente específico y dirigido ¿a quién? A los laicos. Entonces, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Entonces vamos a hacer una lectura de la realidad de los laicos y vamos a mostrar a los laicos cuál es el compromiso que ellos tienen con el mundo. Y por eso el documento que les mandé de preámbulo, ¿cierto? Prerequisito, prelectura, me imagino que pudieron darle una miradita. En estos días vi un meme por ahí que decía, era algo así en la línea: yo soy de los que hago el teatro que estoy leyendo para después firmar, porque normalmente cuando yo entro en algunas páginas de internet aparece una serie de políticas, ¿no? Y al final dice usted, acepta. Se supone que yo me leí todas esas cláusulas que yo acepto. Ahora, yo les mandé eso no solo para que dieran una mirada así muy en passant, sino para que de verdad tuvieran algunos elementos. Hay unos elementos muy interesantes ahí. Y yo quiero que ahora inclusive me hagan preguntas al respecto, porque, o si no, tengo yo las preguntas para hacerles a ustedes, porque yo sé que genera de alguna manera incertidumbres, pero genera también certezas, porque nosotros no valoramos lo que el Espíritu Santo nos considera a nosotros durante el proceso de evidencia del plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación para con los hombres, ¿cierto? Dentro de ese plan de salvación está la piedra angular que desecharon los arquitectos, ¿cierto? Nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él quiere que nosotros nos involucremos de cuerpo y alma en ese plan de salvación. Entonces, esto es un compromiso moral, el compromiso de los laicos en la nueva evangelización. Cuando la Iglesia nos dice que nosotros como laicos podemos llegar a ser una respuesta y compromiso para un mundo en crisis y desorientado. O sea, para llegar a ser una respuesta tenemos que asumir un compromiso para un mundo en crisis y desorientado. Entonces, yo les mandé 2 textos. En el segundo texto entonces tenemos solamente el capítulo 3 de un documento de Juan Pablo II, ¿cierto? Christi Fidelis Laicis, ¿cierto? Es específicamente sobre los laicos, la misión de los laicos. Entonces, ese capítulo 3 nos va a dejar claro qué es la misión, porque yo puedo hablar de un misionero, yo puedo hablar de Santa Teresita del Niño Jesús acá, doctora de la Iglesia. Curioso que ella nunca salió del convento, jamás. Entró al convento, entró con una dispensa papal inclusive, porque ella era menor de edad, bien por debajo de la edad. Entró al monasterio ahí, hasta los 24 años que murió, quedó en el monasterio. Curiosamente la Iglesia la llama a ella, la corona, como patrona de las misiones. Entonces miren cómo la palabra misión involucra una serie de elementos que no es solamente ir a esas tierras lejanas donde nunca ha llegado la palabra de Dios y hablar de Dios. No, hay misión también urbana. Y vamos a ver aquí por los documentos, por este documento específicamente, que la misión del laico comienza ¿dónde? En el hogar. Bueno, entonces dice, y este documento toma en consideración un texto de la Sagrada Escritura a manera de una hermenéutica, una exégesis del texto, Mateo 20, capítulo 20, versículo 3 al 4. Es una perícopa. Miren, dice el texto: salió luego hacia las 9 de la mañana, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña. Miren la riqueza de la Iglesia, de solo esta perícopa de la Sagrada Escritura. El Papa Juan Pablo II nos entrega un documento valiosísimo, y fue Juan Pablo II el que logró vincular
Concilio Vaticano II con apostolado de los laicos. El gran florecimiento de los movimientos apostólicos aparece en la Iglesia en el pontificado de San Juan Pablo II. El llamamiento del Señor Jesús: id también vosotros a mi viña, o sea que ya le había dicho a otros, ¿no? ¿A quiénes son los otros que ya le había dicho? Apóstoles y discípulos. En primera persona ellos eran los responsables y los más responsables de la viña. El llamamiento del Señor: id vosotros a mi viña, no cesa de resonar en el curso de la historia desde aquel lejano día. Se dirige a cada hombre que viene a este mundo. Interesante acá, termina siendo ecuménico este texto, porque aquí de ninguna manera el Papa hace una referencia, aquí en este primer punto por lo menos, al bautismo. Después va a ser más específico, pero miren que todo hombre que viene al mundo pasa del no ser al ser a través de la procreación de sus padres. Papá y mamá, como es familia, papá y mamá, viene al mundo. Así no sea bautizado, si él es fiel a la ley natural, a lo que la recta conciencia le dicta, él está en capacidad, él es potencialmente un misionero. Miren qué interesante. Pero entonces cuando yo recibo el sacramento del bautismo, esa potencia que hay en mí como misionero adquiere una fuerza mucho más especial, porque viene a habitar la gracia de una manera más esplendorosa, más dinámica. Por lo tanto, los frutos van a ser mayores. Por eso es que nosotros vemos que santos solamente hay en la Iglesia. Santos hay en la Iglesia Católica. ¿Gracias a qué? A ese influjo de gracia, de energía espiritual que da el sacramento del bautismo y después los demás sacramentos. ¿Está bien? En nuestro tiempo, en la renovada efusión del espíritu de Pentecostés que tuvo lugar con el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha madurado una conciencia más viva de su naturaleza misionera y ha escuchado de nuevo la voz de su Señor, que le envía al mundo como sacramento universal de salvación. Aquí hay algo curioso, porque hablamos ahora de cifras, ¿cierto? ¿Cuántos seres humanos estamos poblando esta tierra? Pero imaginemos lo que fue la misión de los primeros cristianos que llegaron a Europa. Pensemos en el siglo II, siglo III. La tradición nos dice, por ejemplo, que una María Magdalena, después de la muerte y asunción de nuestro Señor Jesucristo, termina haciendo apostolado y evangelizando en lo que hoy conocemos como Francia. Una mujer de armas tomar, hasta allá llegó y se llevó a su hermano Lázaro. Hay una historia muy bonita, ella evangeliza a unos reyes allá, se terminan ellos bautizando, y a partir de ahí empieza a florecer de una manera especial el cristianismo, en lo que después, con la conversión de Clovis, aquel Clodoveo, sería, y su pueblo, que se llamaban los francos, viene a ser Francia. Por eso es que Francia fue llamada durante mucho tiempo la hija primogénita de la Iglesia. Y el Papa hacía algo muy lindo, como fue la primera nación, fue el primer pueblo que en masa se convirtió al catolicismo. El Papa sacaba a la luz un documento en latín, la primera traducción que se hacía de ese documento, por un gesto de reconocimiento a una nación, era el francés. Entonces pasaba al latín, ahí firmaba el Papa, y después hacía una primera traducción al francés. Y Francia le dio unas luces, evangelizó de una manera increíble. Y empezaron a poblar misión en misión todo lo que era en esa época, o que viene a ser hoy en día, Europa. Eso eran pantanos. Entonces imaginen lo que eran esos monjes llegando ahí a evangelizar. Los vándalos. ¿Saben de dónde viene la palabra vándalo? Han escuchado decir, este tipo es un bárbaro. Es un bárbaro. ¿Saben cómo calentaban o cocinaban los bárbaros la carne? Cogían el pedazo de carne cruda, la ponían encima del lomo del caballo, se sentaban sobre la carne encima del lomo del caballo, y después de su travesía diaria en la tardecita sacaban la carne ya cocinada y... Por eso cuando a alguien le dicen bárbaro, es que es un bárbaro. O sea, ellos llegaban a conquistar una ciudad. Imagínense, con eso se encontraron los benedictinos. Con eso se encontraron los benedictinos haciendo misión. Ustedes imaginan llegando donde un tipo de esos, de 2 metros, ¿no? Imagínense un
rubio de esos de 2 metros, casi unga y con un hueso encima de la cabeza, con el hueso de uno de los primogénitos, porque eran así pues, de sacrificios humanos y todo. Y usted empezó a hablar del Redentor, a hablarle de caridad a un tipo de esos, que calentaba la carne, y eso era lo más sano que hacían, ¿no? Calentar la carne encima del lomo del caballo. Ahora, dentro de los bárbaros, habían unos que eran los más bárbaros, eran los vándalos. Porque no, decir uno vándalo a alguien es fuerte. Los vándalos eran peores. Toda esa gente terminó siendo conquistada, ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y estos monjes llegaban allá sin ningún arma. ¿Cuál era el arma de ellos? Ni siquiera el rosario, porque el rosario aparece por allá en el siglo III. Era la cruz, el breviario, un libro de oraciones, la Sagrada Escritura y listo. Y empezaron a construir una civilización. Es más, les recomiendo un libro. Compren este libro para que lo lean, porque a nosotros nos llevan más o menos, hoy en día hay unas corrientes de historia muy interesantes, revisionistas, al respecto de lo que es históricamente incorrecto, ¿no? Jean Sevilla tiene un libro que se llama así, Históricamente Incorrecto, ese también se lo recomiendo, pero el que les voy a recomendar se llama Cómo la Iglesia construyó la civilización de Occidente. Eso es una crónica de las misiones, la misión que hacían los monjes. Ustedes saben que los benedictinos llegaron a tener 35.000 monasterios. ¿Ustedes saben lo que es eso en Europa? O sea, usted se encontraba con un monasterio en cada esquina. ¿Qué se formaba alrededor de cada monasterio? Cómo la Iglesia construyó la civilización de Occidente. Es más, lo encuentran en internet. Entonces, todos esos logros de los primeros monjes, por ejemplo, Carlomagno en el siglo IX, las letras de cama baja y la separación de las palabras no existían. Hoy en día para nosotros es tan fácil coger una frase y leerla como esa que está ahí. Imagínense todos esos caracteres unidos en minúscula y sin letras de cama baja. O sea, la P, por ejemplo, es una letra de cama baja. No, todas a la misma altura. ¿Usted imagina leer un texto de esos? Genial, inventarse, separar las palabras y ponerlas de cama baja y cama alta. Pues miren el salto que da la escritura gracias a que a un hombre profundamente cristiano, Carlomagno. ¿Cuántos no lo tachan de bárbaro, de bruto, de no sé? Bueno, él fue el que trajo a un sabio llamado Alcuino, que era un monje de Inglaterra, y lo trajo a su reino, a su imperio, para que empezara, por medio de la misión intelectual, a elevar los criterios que tenían esos pueblos que estaban convirtiendo al cristianismo, ¿no? Todo eso es que misión. Entonces, ese libro cuando lo lean van a darse cuenta de lo que era misión en la época. Pero yo, ¿por qué digo eso? ¿Y por qué conté algunos hechos, pues muy en pasante de lo que era la misión? Porque es que miren lo que dice aquí el Papa Juan Pablo II. La Iglesia con el Concilio Vaticano II ha madurado una conciencia más viva de su naturaleza misionera. O sea, que eso quiere decir que si ellos tuvieron dificultades y había mucho para conquistar en la época, siglo II, III, siglo IV, siglo V, siglo VI, hoy en día las condiciones son más difíciles. Pero como las condiciones son más difíciles, podríamos responder como Pablo: ¿qué basta para que nosotros podamos llevar adelante la misión? La gracia. Usted no necesita más. Firma, ponga a firmar a cualquier santo. Todos vivieron en función de ¿qué? De la gracia, ¿cierto? Bueno, id también vosotros. Entonces la llamada no se dirige solo a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos. También fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo. Otro texto bonito, Pernoud, una francesa historiadora, la mujer en el tiempo de las catedrales. Y ella escribe toda la influencia que tuvieron las mujeres laicas, en su mayoría, para cristianizar Europa. Es increíble. Los primeros hospitales, que no existían las obras de caridad. Los primeros hospitales fueron fundados ¿por quién? Por laicos, mujeres consagradas al servicio del Señor, que se entregaban ¿a qué? A darle una mano amiga, a transmitir el amor de Cristo a través de una obra de caridad. Así nacen los hospitales. En fin, y cuántas cosas maravillosas en la Iglesia. Pues miren el compromiso de los laicos para la transformación de la cultura, y ahí entramos todos nosotros. Entonces no se dirige solo a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos. También los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y el mundo. Miren la distinción.
porque la iglesia está en el mundo, pero no es el mundo. Lo recuerda San Gregorio Magno, quien predicando al pueblo comenta de este modo la parábola de los obreros de la viña, que es el texto que leímos arriba de Mateo. Dice San Gregorio Magno, de manos de él es que viene el famoso canto gregoriano de San Gregorio Magno. Era físico, era un hombre maravilloso. Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Pregunta hoy antes de acostarse. Cada uno se va a preguntar a sí mismo: ¿yo soy obrero del Señor? ¿Puedo mostrar o manifestar por mi modo de vivir que yo soy obrero del Señor? Vamos a ver en qué consiste ser obrero del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. Yo pondría ahí, o trabaja en la viña, o en la viña trabaja no para el Señor, sino para otro. Eso podemos ponerle un examen de conciencia diario. De modo particular, el concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado páginas verdaderamente espléndidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los fieles laicos. Y los padres conciliares, haciendo eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, hombres y mujeres, a trabajar en la viña. Dice el texto del concilio: este sacrosanto concilio ruega en el Señor a todos los laicos que respondan con ánimo generoso, con ánimo animado. Yo puedo estar desanimado o puedo estar animado. Es lo que me vivifica, es lo que vivifica el cuerpo, el alma. Con ánimo, y no es un ánimo común, es un ánimo generoso. Con ánimo generoso y prontitud de corazón a la voz de Cristo. Todos los días está el Señor llamándonos a hacer misión. Por eso yo debo estar pronto, o sea, listo para decir: sí, Señor, quiero servir. Como el profeta Samuel: presto sum, aquí estoy, Señor. ¿Se acuerdan que lo despertaba una voz y él iba, ay, ¿qué será? Y fue y le preguntó a su maestro Elí. Él le dijo: no, cuando esa voz te hable es el Señor que te está llamando. Tú le vas a decir: presto sum, aquí estoy, Señor. O sea, estoy listo para la misión. Esa es la respuesta que debemos de darle al Señor. Ánimo generoso y prontitud de corazón a la voz de Cristo, que en esta hora invita a todos con mayor insistencia. Con mayor insistencia y a los impulsos del Espíritu Santo. Sientan los jóvenes que esta llamada va dirigida a ellos de manera especialísima. Entonces, dentro de todos, un llamado especial a los laicos, y dentro de los laicos, una llamada de manera especialísima a los jóvenes para que lo reciban con entusiasmo y magnanimidad. El mismo Señor, en efecto, invita de nuevo a todos los laicos por medio de este Santo Concilio a que se le unan cada día más íntimamente y a que, haciendo propio lo suyo, se asocien a su misión salvadora. De nuevo los envía a todas las ciudades y lugares donde Él está por venir. ¿Quién sabe si no hay un lugar que Dios destinó para llevar la palabra, su mensaje, por medio de mi ejemplo? Si yo hago caso omiso a esa vocación específica que me dio el Señor, ese lugar se va a privar de conocer al Señor. Miren la gravedad del asunto. Entonces nos dice el capítulo 3: os he destinado para que vayáis y deis fruto. Eso es misión, ir y dar fruto. Porque no es solo que donde yo voy ellos den fruto, no, yo tengo que dar fruto donde voy. Porque la primera misión del misionero es santificarse. No santificar a los otros, primero santificarse. Esa es la primera misión del misionero. La corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia, misión. O sea, los laicos nos convertimos en un puente donde la iglesia le permite al mundo conocer la verdad. Y hay lugares donde los sacerdotes, por diferentes circunstancias, aquí no es que la mano, como hablábamos la otra vez del cuerpo de Cristo, no es que la mano va a querer hacer de ojo, no, el ojo hace de ojo y no hay quien lo reemplace. Los ministros tienen un papel específico y nosotros laicos tenemos otro papel. Pero hay lugares que por circunstancias especiales, específicas, no pueden ser asistidas directamente por quién, por los sacerdotes. Ahí está el papel primordial de los laicos en la misión. Comunión misionera. Entonces son elementos muy interesantes que nos va a mostrar aquí el documento.
Volvamos entonces a la imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Esto sería interesante explicarlo en un viñedo. De verdad, si nosotros imaginamos un viñedo, una película, en un momento, alguna vez vi unos videos que preparó Diners sobre los viñedos. Ustedes vieran las características tan particulares que tiene cada viñedo, o sea, es una riqueza que hay de la naturaleza puesta al servicio del hombre de una manera impresionante. Por eso uno ve que nuestro Señor se refiere mucho a la vid, no es solamente porque el único cultivo, digamos, uno de los únicos cultivos que había en la época, pues lo más común era la vid, claro, o era trigo o era vid, ¿qué más? Ya no sé, guayaba, cositas así, ¿no? Naranjas, seguramente, porque la naranja la trajeron de allá los cruzados, eso seguramente que sí. Pero la vid, en cuanto figura, es utilizada por nuestro Señor porque es un alimento muy rico también en ¿qué? En simbolismos. Es muy rico en simbolismo. Y aquí lo vamos a ver. Entonces volvamos a la parábola. La imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Ella nos introduce de un modo inmediato y natural a la consideración de la fecundidad y de la vida. Enraizados y vivificados por la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Esto es ya hasta ahí, es solo esa perícopa de la Sagrada Escritura, es un curso de formación para misioneros. Ahí está la clave. Repito, yo soy la vid, ¿quién es? Nuestro Señor. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Clave para el misionero. Está ahí, nos lo dice Juan en el capítulo 15, versículo 5. Dar fruto es una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. Claro, es que si en la naturaleza no da fruto, ¿cierto? En un cultivo, un árbol, ¿qué hago yo con él? Lo podo como para darle otra oportunidad. Si no, lo corto de raíz y lo quemo. Así de sencillo, porque me está robando espacio para que otra semilla pueda dar fruto, sombra, etc. El que no da fruto no permanece en la comunión. Oído, eso lo dice Juan ahí en el mismo capítulo. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre lo corta. Sencillo. Y eso no está relacionado directamente con la muerte, no. ¿Cuántas personas viven en medio del sinsentido? En una crisis existencial completa. O sea, alguno de esos que pueden llamar en algunos círculos intelectuales como grandes pensadores, decir que le daba náusea estar despierto y que prefería dormir todo el día porque la vida para él era le producía náuseas. O sea, para uno llegar a una crisis existencial de tamaño es porque se olvidó de que cuál es la vid, de que yo soy sarmiento y que estoy llamado a dar fruto. Ahí ya fui cortado, estoy cortado en vida. La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí, es condición absolutamente indispensable para dar fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Clarísimo. Y la comunión con los otros es el fruto más hermoso que los sarmientos pueden dar. Es don de Cristo y don de su Espíritu. Entonces nos alimentamos de Cristo, ¿cierto? Que es la vid, y a partir de ahí la comunión con los demás, dentro de la iglesia y en la misión que estoy realizando. Ahora bien, la comunión genera comunión, la comunión con Cristo genera comunión con los otros. ¿Recuerdan cuando hablábamos de iglesia, cierto? Que la iglesia no es para mí solito. La palabra egoísmo fue abolida del diccionario espiritual de la iglesia, no existe. Siempre es en comunidad. Ahora bien, la comunión genera comunión y esencialmente se configura como comunión misionera. En efecto, Jesús dice a sus discípulos, Juan 15, 16, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado a que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Para eso fuimos llamados. Esta es la vocación universal de todos los hombres. Repito, estás destinados para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Vocación universal para todos los hombres es hacer misión. Ahí está. Es que hay que saber la misión, leer la misión en mi vida particular. La comunión y la misión entonces están profundamente unidas entre sí.
se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. Entonces miren que es más o menos cuando hablábamos de la revelación, ¿cierto? Que hablábamos de Sagrada Escritura y tradición, que entre las dos se alimentaban para podernos abrir ese panorama al respecto de la revelación. Aquí es lo mismo, fuente y fruto de la misión, ¿no? Siempre, la comunión es misionera y la misión es para la comunión. Siempre es el único e idéntico Espíritu el que convoca y une la iglesia y el que la envía a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Ustedes imaginan la impresión que tuvieron los apóstoles ya con el Espíritu Santo para salir a hacer misión? O sea, un Tomás que le tocó irse a lo que hoy en día conocemos de India, que en la época muchos escritores antiguos cuando hablaban de cuna del satanismo y de la idolatría, se referían ¿a qué? A Egipto e India. Por eso, algunos teólogos historiadores dicen de la necesidad que había de la persecución a Jesús por parte de Herodes para que fuera a realizar una gran misión exorcística a Egipto. Entonces, todo lo que era, lo que hoy conocemos como Nueva Era, nos ha venido en otro envuelto, ¿cierto? En otro involucrado, ¿cierto? En otro leitmotiv, esa Nueva Era. Pero eso ya se vivía en los tiempos de Cristo con unas características un poco diferentes. Entonces, ustedes imaginan el terror de salir 2 o 3 por allá a un lugar que se llamaba India, terrible, y ya confirmados en gracia y plenos del Espíritu Santo. La naturaleza humana se sentía que débil frente a una misión que rompía todos los esquemas de la historia de la humanidad. Fueron hombres que estuvieron llamados a romper los esquemas de lo que fue conquistar un pueblo. ¿Al servicio de quién? De Dios. Iban a llegar allá a hablar de un Dios que murió en una cruz, hablar de una resurrección, porque para muchos pueblos esa palabra no existía dentro de su lenguaje. Ustedes imaginan lo difícil de eso, naturalmente hablando. Ahora también imaginemos cómo la gracia de Dios, el Espíritu Santo, venía a fortalecerlos a ellos para conquistar esas almas. Y se bautizaban de a 3.000, de a 5.000. Un padre Ancheta, ¿no he oído hablar de él? Jesuita, el padre José Ancheta. Si pueden, buscan la historia de él y se la leen, muy bonita. Sacerdote jesuita, fundó la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, este sacerdote. El padre Ancheta, familiar de San Ignacio de Loyola. Bueno, ya llevan la sangre del espíritu misionero. Llegó a bautizar en vida a 2 millones de personas. Dicen que durante varios días bautizaba tanta gente en misión que los indígenas o nativos tenían que ayudarle con la mano para poder dar la bendición, porque el brazo no le daba. Algo parecido a lo que le pasó a San Francisco Javier, que hasta hoy en día cuando uno va a la iglesia del Jesús, creo que es cierto, padre, Jesús en Roma, está el brazo incorrupto de San Francisco Javier, que también se lo tenían que coger para dar bendiciones porque no daba abasto para bautizar. Padre José Ancheta bautizó 2 millones de personas. ¿Se imaginan qué es eso? Maravilloso. Entonces, ¿cuál es la misión nuestra? ¿Bautizar 2 millones también? Pues yo no sé. De acuerdo a las proporciones que veamos ahora de población, sería más o menos, por lo menos no. Pero estamos llamados a una misión con mayor densidad. No podemos medir la misión por números, ¿cierto? Sino por esencia, por profundidad. Es un peso que tiene diferente la misión. Entonces, la misión, cuando va cargada de amor, de pasión, de entusiasmo, lo que decía aquí el texto, tiene unos frutos que uno no se imagina. Y un fruto que es perenne, porque como la presencia de nuestro Señor Jesucristo está garantizada aquí en el sagrario, en la misión, mutatis mutandis, o sea, guardando las infinitas proporciones, en la misión está garantizada la presencia del Señor. Entonces, cuando yo voy a un lugar y hago misión, si yo hice esa misión compenetrado, con entusiasmo, con amor de Dios, esa misión va a ser perenne. Ese testimonio que yo doy de Cristo permanece, guardadas las debidas proporciones, las infinitas proporciones, con la misma permanencia de nuestro Señor en el sagrario. ¿Entienden? O sea que esa palabra no se queda para las 5 personas donde yo fui a hablarles sobre nuestro Señor, donde fui a dar una catequesis sobre cualquier circunstancia en una familia y me recibieron 5 personas, de las cuales 3 salieron en medio de lo que yo estaba diciendo y me quedé con 2 después de media hora porque ya estaban cabeceando.
El fruto ahí va a quedar, porque el amor que yo llevo, el amor de Cristo va a quedar ahí como una semilla, y eso va a tener unos frutos que yo no voy a poder medir. ¿Está bien? Entonces lo importante es la esencia, el entusiasmo con el cual se hace la misión. Bueno, continúa aquí. Por su parte, la iglesia sabe que la comunión que le ha sido entregada como don tiene una destinación universal. Recuerden que una de las primeras discusiones que tuvieron los apóstoles, Pablo era un don nadie, de alguna manera, porque él no vivió con nuestro Señor Jesucristo, por lo menos no convivió con él en cuerpo padeciente. El cuerpo resurrecto, nos dice la tradición, que parece que él pasó un tiempo con nuestro Señor a manera de retiro espiritual, en el cual terminó formándose en el convivio con nuestro Señor Jesucristo. Él dice inclusive que cuando salió de ese encuentro místico, él lo dice en sus cartas, él salió a predicarle a los principados, a las potestades y a las dominaciones. O sea, a él le fue revelado tal grandeza de Dios, tales planes, panoramas de Dios que ni siquiera los ángeles conocían, y él salió a predicar a los ángeles. O sea, un hombre que ya salió lleno de Dios, fuego, un entusiasmo así. Bueno, Pablo se encuentra con Pedro y con los demás apóstoles y discípulos y empieza la primera discusión al respecto de la misión. ¿A dónde hay que llevar la palabra de Dios? ¿Qué dice Pedro? A los judíos. No más, se acabó. Gentiles, paganos, esa gente que la arregle con la ley natural. ¿Palabra de Dios se le lleva a quién? A los judíos. Y Pablo dice no. La palabra de Dios es para quién? Judíos y no judíos. O sea, es universal. Y es el primer concilio ecuménico, el de Jerusalén. Casi que se agarran de los cabellos. ¿Quién ganó ahí? El Espíritu Santo. Entonces Pedro tiene un sueño, y en el sueño un ángel le coloca un banquete, unas comidas maravillosas que eran comidas prohibidas para los judíos, y lo pone a comer. Le da a entender, mire, la palabra de Dios es para todo el mundo. Entonces ya Pedro, después ya con la cabeza un poco más organizadita por el Espíritu Santo, dice, sí, de hecho la palabra de Dios es para judíos y gentiles. La primera discusión entonces fue a partir de ¿qué? De la misión. ¿A quién hay que llevarle la misión? Entonces, por eso es que el documento dice aquí que tiene una destinación universal. De esta manera la iglesia se siente deudora respecto de la humanidad entera y de cada hombre del don recibido del Espíritu Santo que derrama en los corazones de los creyentes la caridad de Jesucristo, fuerza prodigiosa de cohesión interna y a la vez de expansión interna. Cuando uno recibe la palabra de Dios y la recibe en las condiciones, no digamos ideales, en las mejores condiciones, uno recibe la palabra de Dios, esa palabra no se puede quedar dentro. Por eso dice aquí, es una fuerza prodigiosa de cohesión interna. Internamente me alimenta, me fortalece, me entusiasma, pero después expansión externa, y siempre en función de que de la caridad, de llevar la palabra de Dios. Entonces yo puedo también evaluar ahí mi conciencia al respecto de cómo estoy yo asistiendo, por ejemplo, participando en la vida sacramental, cómo está siendo mi vida de oración, cómo está siendo mi participación en la Eucaristía, cómo está siendo mi participación en los diferentes grupos pastorales. Porque si yo dejo solamente para mí, estoy dejando a mitad de camino lo que el Señor quiere con esa gracia que me está brindando en la iglesia. Nada se queda solo para mí. Es muy claro, es dinámico. Siempre esa caridad es expansiva, quiere darse a conocer a los otros. Entonces yo siempre soy un instrumento de misión. La misión de la iglesia deriva de su misma naturaleza, tal como Cristo lo ha querido, la de ser signo, señal, signo e instrumento de unidad de todo el género humano. ¿Está bien? Entonces cuando la iglesia habla de ecumenismo, es reunir a todos en torno de una sola verdad, no es hacer una mermelada de religiones. Cada uno viene aquí y dice más o menos lo que cree, nos ponemos como medio de acuerdo, hacemos una pseudo casi misa que termina siendo una amalgama con no sé qué otras liturgias. No, es reunirlos a todos en torno a la verdad. ¿Y cuál es la verdad con B mayúscula? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, nuestro Señor Jesucristo, no hay otra. ¿Está bien? Entonces, tal misión tiene como finalidad dar a conocer a todos y llevarles a vivir la nueva comunión que el Hijo de Dios, hecho hombre, ha entrado en la historia del mundo. Es una novedad. Tenemos lo mejor para ofrecer. Fue lo que hicieron, por ejemplo, los comerciantes chinos
cuando llegaron a Europa. Comerciante chino era, haga cuenta usted, un país hoy en día llegando a cualquier lugar pues, a hacer negocio. Y estos comerciantes llegaron hablando de sus maravillosas porcelanas chinas. Pero entonces en Francia, ¿qué era lo que le daba categoría a un noble o a alguien de clase alta? Era tener Limoges, Sèvres, pues todo lo que era más o menos cercano a la cultura francesa. Eso era lo que adornaba sus palacios. Llegan estos chinos a hablar ahí de una porcelana china, pero llegaron con tal convicción que al cabo de pocos años de haber llegado los primeros vendedores de porcelana china, estaba out aquel que en su palacio no tuviera un jarrón de la dinastía no sé qué chino, porque ellos llegaron convencidos de que lo que tenían era un mejor producto de lo que los franceses ya tenían, ¿no? Eso fue una porcelana. Ahora, cuando nosotros llegamos a hacer misión, tenemos que llegar convencidos con una mentalidad de vendedor chino, ¿no? De porcelana china, con la mentalidad de que lo que nosotros estamos ofreciendo es lo mejor. ¿Qué es? La verdad, el camino, la verdad y la vida. Ahí la misión tiene otra cara. Bueno, en tal sentido el testimonio del evangelista Juan define, y ahora de modo irrevocable, ese fin que llena de gozo y al que se dirige la entera misión de la iglesia. Dice Juan: lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces miren que para poder estar, conditio sine qua non, condición sin la cual no, para poder estar en comunión dentro de la iglesia, yo poder decir con todas las letras que hago parte de la iglesia católica, tengo que ser ¿qué? Misionero. Es condición para ser parte de la iglesia. O sea, no es que algunos dentro de la iglesia son misioneros, no. Cuando yo empiezo a ser parte de la gran familia de la iglesia católica, me convierto en ¿qué? En misionero. O sea que de esa condición no nos libramos ninguno, ni de esa cualidad nos podemos librar ninguno. Bueno, en el contexto de la misión, el Señor confía a los fieles laicos, en comunión con todos los demás miembros del pueblo de Dios, una gran parte de responsabilidad. O sea, no es lo que no alcanzan a hacer los otros que lo van a hacer los laicos, no, es una gran parte de responsabilidad. Pero insisto, aquí recordemos siempre la imagen del cuerpo místico. La mano tiene que hacer lo que le corresponde a la mano, el ojo lo que hace el ojo, la lengua lo que hace la lengua, el pie. No podemos aferrarnos a ningún tipo de misión específica dentro de la iglesia que no nos corresponde, ¿no? Cuentan por ahí, no sé si las malas lenguas o las buenas lenguas, que una vez llegaron donde el arzobispo, no sé si el arzobispo actual o el anterior, una señora con un señor, hasta que consiguieron cita pues y se sentaron en el escritorio, en el despacho con el arzobispo. No, es que, dice la señora, porque ella fue la que tomó la palabra, ¿no? Es que venimos a que nos cambie de parroquia. Entonces el arzobispo no entendió cómo hacía que nos cambie de parroquia. Sí, porque es que esa no nos gusta. Esa como que esto y esto y esto. Y dice, no, pues muy fácil, señor, usted coja y se va con su esposo y se cambian de barrio y ahí se cambian de parroquia, pero la parroquia es la que le corresponde en el barrio que usted vive. Y dice, no, es que él no es mi esposo, él es el párroco y él quiere cambiar de parroquia, entonces por eso vine yo, para que nos cambiara de parroquia. Entonces la señora ya estaba por encima de la autoridad del párroco, pues eso es un caso rarísimo, excepcional, que alguien le vaya a pedir cambio de parroquia al arzobispo. Pero yo doy la imagen para mostrar cómo las personas pueden llegar a tomarse atribuciones en una comunidad parroquial que no le corresponde, que no existe. O sea, absurdo, es ridículo, no solo absurdo, sino que es ridículo. Y eso puede pasar porque entonces cuando empezamos a darnos cuenta que el oficio que yo estoy realizando dentro del grupo pastoral tiene unos frutos interesantes, el orgullo empieza a alimentar mi interior, el ego, ¿cierto? Entonces yo me elevo de tal manera que me pongo por encima de todos los demás y empiezo a desplazar inclusive el camino, la verdad y la vida. Entonces yo ya hago misión para que me vean, pero no para que lo vean a él. Me coloco yo en un obstáculo para ver al que está verdaderamente haciendo la misión. Van a verme a mí, imagínense qué tristeza. Cuando yo lo hago con despretensión no me ven a mí. Pasa como con el santo cura, ¿se acuerdan que les conté? Ve, ¿qué fue lo que viste por ahí en Ars? Yo vi a Dios en un hombre, un tipo flaco, desgarbado,
con la sotana impecable, eso sí, llena de remiendos, pero impecable. Ustedes ven las imágenes de él, ¿no? Narizoncito, medio calvo, pues, mejor, en fin. Pero en la persona de él, en su naturaleza débil y con limitaciones, Dios, gracias a la humildad que él había alimentado en su corazón, Dios podía manifestarse a los hombres. Se dan conversiones increíbles. Es importantísimo eso. Son elementos que van surgiendo del texto muy importantes. Bueno, los padres del Concilio Vaticano II eran plenamente conscientes de esta realidad. ¿Cuál realidad? Que nosotros los laicos tenemos una gran parte de responsabilidad en la misión de la Iglesia. Saben que no han sido constituidos por Cristo para asumir ellos solos toda la misión de salvación que la Iglesia ha recibido con respecto al mundo, sino que su magnífico encargo consiste en apacentar los fieles y reconocer sus servicios y carismas. ¿Qué es un carisma? Es un don que Dios da en beneficio de terceros. Por ejemplo, un carisma es el don del discernimiento de los espíritus. No sé si el padre Wilson lo tiene, pero el don del discernimiento de los espíritus Don Bosco lo tenía, por ejemplo. Y no, a ver, yo no, pues no sé, no he oído al padre, ni siquiera padre he tenido la oportunidad de confesarme con usted. Pero eso termina siendo una gracia de estado muchas veces para el sacerdote. Termina siendo preguntas que me hacen sacar a mí a relucir pecados que yo quizás no iba a confesar en el confesionario. Así de sencillo, eso son goticas de discernimiento de los espíritus, que así el padre no esté viendo mi alma, de alguna manera denuncia el mal que me está atormentando. Y don Bosco, por ejemplo, se sentaba con los niños, ya es el niño medio, pues había hecho mentiritas piadosas por aquí, se había robado unos chocolatines por allá, no sé qué, pues que igual, pecado, pero no. Y no confesaban, entonces le decía, ¿quieres que yo te confiese? Y don Bosco, le hacía la lista completita. Y con todas los detalles del caso, ¿no? Porque no es eso de que me robé la soga, ¿no? Ah, pero solo una soga, no, es que detrás de la soga había una vaca. Ah, pero detrás de la vaca había, no, con todos los detalles, ¿no? Esos detalles los vemos cuando vamos a cometer el pecado, pero no los delatamos cuando nos estamos confesando. Entonces don Bosco veía todo eso. Eso es que discernimiento de los espíritus, es un carisma que Dios da. Digamos que es muy extraordinario, especialmente para fundadores. Ha sucedido así en la historia, es muy bonito. Pero eso es un carisma, ¿por qué? Porque es en beneficio de los otros. ¿A él de qué le servía ver por ahí caminando una persona? Esta persona, no, ver el alma, no. ¿El beneficio era para qué? Para terceros. Estos carismas entonces van en función de ¿qué? De la misión. Dice entonces, saben que no han sido constituidos por Cristo para asumir ellos solos toda la misión de la salvación que la Iglesia ha recibido con respecto al mundo, sino que su magnífico encargo consiste en apacentar los fieles y reconocer sus servicios y carismas, de modo que todos, en la medida de sus posibilidades, cooperen de manera concorde en la obra común, en la medida de sus posibilidades. Entonces la señora o el señor de tal manera se apasionó por tal grupo pastoral, por tal asunto que involucra a la parroquia, que abandonó su hogar, sus hijos, su trabajo. Absurdo. Dios no quiere eso. Dios quiere que la misión se convierta en un complemento de los oficios comunes que nosotros ya tenemos para poder evangelizar. ¿Está bien? Ay, pero es que yo tengo 3 trabajos. Típico eso, ¿no? En el sueño americano, ¿no? Entonces sale de un trabajo, entra al otro y termina en el otro y duerme en el metro. ¿A qué horas voy a evangelizar? ¿Cuál sería la manera de evangelizar si a mí físicamente no me queda tiempo para ir a llevar? Santifíquese en el trabajo. Haga las cosas como tienen que ser. Dios no le pide a usted que haga milagros, no, que entre en éxtasis, como dicen que entraba Santa Teresa de Jesús, ella lavando los platos y de pronto entraba en éxtasis. O entraban al coro y estaba con San Juan de la Cruz pegada al techo y la monja, no, es que esto todavía se demora, y se iba. Entonces, no, Dios no le pide eso a usted. Nadie está en la oficina y pegado al techo, hasta ahí le llegó. Pásese por gestión humana cuando baje allá, ¿no? No nos pide esas cosas. Recuerden la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, otro libro, la historia de un alma. ¿Cuál es la clave de la santificación para Santa Teresita del Niño Jesús? Hacer las pequeñas cosas de la vida bien hechas. Nada más. Bueno, nada más, no, eso es complicadísimo. Eso es lo más difícil del mundo. No crean. Se muere Santa Teresita y las monjas, que había una gran cantidad de tener una lengua así, esas kilométricas,
Decían, no, pobre Madre Superiora, ahora que se murió Teresita no va a poder escribir nada porque esa monja no hizo nada. Doctora de la iglesia. Ay, ¿cómo estarán ellas? No, ojalá estén en el cielo, pues. Después se dieron cuenta con la persona con la joya que habían vivido. Santa Teresita de Niño Jesús. ¿Cuál es la vía de ella? La vía de la santidad para Teresita de Niño Jesús es la pequeña vía. Entonces me levanté en la mañana, lo más sencillo del mundo, hago una oración. ¿Qué voy a preparar el desayuno? El esposo entonces se levantó 5 minutos antes que la esposa y le hace un cariñito, le prepara el desayuno. Se lo prepara con amor, eso es misión, es que ahí comienza la misión. Con el niño, con el hijo para salir al colegio, yo lo voy a llevar, lo que sea, es cosa sencilla. Hacer eso con amor de Dios, ¿eso es qué? Misión. Es que no nos pide, algunos tendrán un cariño especial de ir por allá a conquistar pueblos, tribus antropófagas en Australia, puede ser, váyase. Y hay familias que se van a África y renuncian a todo, maravilloso, pero son llamados extraordinarios, no los ordinarios, los comunes. Esa misma convicción se ha hecho después presente con renovada claridad y acrecentado vigor en todos los trabajos del sínodo. Entonces todo el trabajo que tuvo el sínodo con respecto al papel de los laicos fue en función de esto, la misión para los laicos. Dar unas líneas claras, trazar unas directrices para que nosotros los laicos pudiéramos realizar la misión. Anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cómo anunciar el Evangelio? Entonces, los fieles laicos, por ser miembros de la iglesia, tienen la vocación, vocare, llamado, la vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio. Son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Oído? Es que nunca hice un curso de teología. No importa. Primera comunión. ¿Cuáles son? Sacramentos. Sacramentos de iniciación. Se nos abren las puertas, ¿cómo? ¿Por él? Vamos a recibir después ¿qué? Y nos alimenta la Eucaristía, claro. Y después, si estoy llamado a abrazar una familia, viene el sacramento de ¿qué? Del matrimonio. Y así por todo esto se convierte entonces ya en un curso de formación para misioneros. Con que tenga los 3 de iniciación cristiana, ya me convertí en ¿qué? En misionero. Entonces, no, es que nunca entré a un grupo de formación. No se preocupe, no necesita, ¿cierto? Ayuda muchísimo, obvio, pero la condición mínima es ¿qué? Sacramentos de iniciación cristiana, no más. Entonces son habilitados, comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. Entonces los dones del Espíritu Santo no los consigo por eBay, ni Amazon, ni no. ¿Cómo consigo los dones del Espíritu Santo? Vienen de una manera especial en el momento de la confirmación, está bien, sí. A cada día, ¿cómo puedo pedir yo los dones del Espíritu Santo? Con la oración. Una oración insistente y llena de confianza, insistencia, confianza y perseverancia. Oído. Leemos en un texto límpido y denso de significado del Concilio Vaticano II. Dice este texto: como partícipes del oficio de sacerdote, profeta y rey, los laicos tienen su parte activa en la vida y en la acción de la Iglesia. Alimentados por la activa participación en la vida litúrgica de la propia comunidad. Yo debo participar en lo que la parroquia me está brindando de riqueza para que mi espíritu se alimente y yo pueda llevar la misión. Alimentados por la activa participación en la vida litúrgica de la propia comunidad, participan con diligencia en las obras apostólicas de la misma. Conducen a la iglesia a los hombres que quizás viven alejados de ella. Cooperan con empeño en comunicar la palabra de Dios, especialmente mediante la enseñanza del catecismo. Una llamada de atención para los padres, para los abuelos. Antiguamente la familia se convocaba, y yo creo que hay algo de leyenda negra en esto también, que entonces si no iba al rosario, le dejaban marcada la plancha o le dejaban marcado, no, había un ambiente, yo lo que he escuchado por lo menos en mi familia, no creo que sea excepcional, pues, es que los convocaban a la Eucaristía o al Santo Rosario, no, ya era costumbre, era una tradición en la cual se había hecho un ejercicio espiritual y se enriquecía cada vez en esa unión familiar. Hoy se reúnen entonces solamente a ver el partido, el Tour de Francia, la novela no sé qué. ¿Por qué no reunirse con los nietos, con los hijos, a leer algo de riqueza espiritual? Miren que es medio loca la idea, tiene algo de locura.
Pero yo creo que si nosotros empezamos a tomar en cuenta todos estos elementos que nos brinda la iglesia, las relaciones familiares se tornan mucho más armónicas. Es como una especie de... Cuando yo tengo problemas con el vehículo, lo llevo a hacer mantenimiento, ¿cierto? Mínimo, puede ser que no se haya dañado el motor ni se haya acabado la batería, pero siempre es necesaria una limpieza, una lubricadita por aquí y por allá. A veces en la familia se empiezan a crear una serie de asperezas, ¿cierto? Y la relación es difícil. Es difícil yo levantarme en la mañana y decirle a mi hermano, cuando no es el esposo y la esposa en el mismo lecho, decirle: buenos días, mi amor, ¿descansaste? Es como que toca hacer una fuerza, porque no hay mantenimiento en la familia, no están lubricadas las relaciones. ¿Cómo empezar a armonizar esas relaciones, a hacer misión en el hogar? Ahí están lecturas espirituales, una salida en peregrinación. Vámonos este fin de semana donde la madre Laura por una intención. Vea, usted va a entrar a finales, mija, y usted no estudia, qué juicio, a ver si le da disciplina. Vamos a pedirle a la madre Laura que le dé disciplina. No, por ahí nos comemos alguna cosa. Y de paso traemos unas artesanías y compramos lo que nos falta para acá, y unas maticas para... Pero hay una peregrinación en medio, hay un punto de referencia también espiritual. ¿Por qué no marcamos esa serie de elementos en medio de nuestra vida diaria? Porque nos falta lubricar la vida espiritual. Y eso es misión. Sencillo. No necesita usted irse de rodillas, subir a Monserrate, pues, y que le llegue allá media rodilla desbaratada. No, hágalo más sencillo. Sea diplomático al hacer apostolado con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus primos, con sus amigos. Armemos un programa, ven que hagamos una caminadita desde la Virgen de Aguacatala hasta Santa Gertrudis y nos rezamos el rosario. Programa de viernes en la tarde, tardecita, noche. Esos tacos tan horribles que no vamos a dejar por la calle, vamos caminando. Se reza un rosario con los amigos, llega. Programa interesante. Hay que empezarle a encontrar lo interesante a esos programas que nos permite la misión. Todo eso es parte de misión. Bueno, miren cómo no nos piden aquí nada raro. Es nuestra vida común involucrada en lo que Cristo quiere que hagamos misión. Entonces dice aquí un texto que yo subrayo. Dice Pablo VI: evangelizar es la gracia y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Eso es al final de ese segundo párrafo. Evangelizar, dice Pablo VI, es la gracia y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. O sea, es imposible disociar iglesia sin misión. Imposible disociarlo. Por lo tanto, si yo hago parte de la iglesia, es imposible que yo pueda disociarme ¿de qué? De la acción misionera. Estoy siempre involucrado en la misión. Por la evangelización, la iglesia es construida y plasmada como comunidad de fe. Más precisamente como comunidad de una fe confesada en la adhesión a la palabra de Dios, celebrada en los sacramentos, vivida en la caridad como alma de la existencia moral cristiana. O sea, es como se alimentan los principios en nuestro interior. ¿A partir de qué? De la palabra de Dios y vivida en la caridad. En efecto, esa buena nueva, el Evangelio, la palabra de Dios que llevaron los primeros cristianos a partir de la venida de nuestro Señor, tiende a suscitar en el corazón y en la vida del hombre la conversión y la adhesión personal. ¿A quién? A Jesucristo, Salvador y Señor. Dispone al bautismo y a la Eucaristía y se consolida en el propósito y en la realización de la nueva vida según el Espíritu Santo. Miren que todo es un itinerario. Entonces, me alimento de la palabra de Dios, la vivo en caridad y permito que otros encuentren la explicación, el sentido de su existencia en una persona, en Jesucristo. En verdad, el imperativo de Jesús, y aquí como punto de referencia un texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios, el imperativo de Jesús: id y predicar el Evangelio, y predicad el Evangelio, mantiene siempre vivo su valor y está cargado de una urgencia que no puede decaer. Es lo que decíamos ahora. Si el hombre siempre ha vivido en momentos difíciles, siempre, pestes, guerras, hambre, pobreza, eso ha existido siempre. Insisto, en el siglo XIX, la revolución industrial, comienzo del siglo XX, nos promete que eso va a acabar. Hoy en día hay más pobres, hay más pestes, hay más hambre, hay más de todo. Bueno, en fin. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está aquí. Id y predicad el Evangelio.
Sin embargo, la actual situación, no solo del mundo, sino también de tantas partes de la iglesia, o sea, la iglesia va y lleva la palabra de Dios al mundo, pero de la iglesia también en tantas partes exige absolutamente que la palabra de Cristo reciba una obediencia más rápida y generosa. Como las circunstancias son más difíciles, el compromiso con ese llamado de Cristo debe ser más generoso. ¿Está bien? Cada discípulo, entonces cada uno de nosotros, cada discípulo es llamado en primera persona. Ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta. ¡Ay de mí si no predicar el evangelio! ¿Eso lo dice quién? Pablo. Pero es que las circunstancias de Pablo eran diferentes. Era un tipo salido de lo común, un tenaz. Estamos llamados a eso, a lo mismo. O sea que cuando yo no hago caso de este mandato, es que es un mandato, se convierte en un mandato perentorio para cada uno de nosotros, de evangelizar, yo voy a encontrarme con una crisis existencial. Así de sencillo. Hoy en día la palabra de Dios, la revelación fue puesta de lado. Por eso es que el mundo está en crisis. Simplemente Dios se puso de lado. La crisis, cualquier crisis, ustedes analicen cualquier crisis en el mundo, que corrupción, que esto, ¿cuál es la crisis fundamental? Es una crisis moral. El hombre tiene una crisis moral. ¿Cuál es la solución para esa crisis moral del hombre? Aquí está. Jesucristo, camino, verdad y vida. Y nos dice aquí el texto, ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización. Entonces esto no se acaba. Al fin no voy a pecar más, decía San Luis María Iglesia mejor en el lecho de muerte. O sea, a San Luis le podíamos hacer misión, lo podíamos catequizar en el lecho de la muerte, podíamos hacerle apostolado. Cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier contexto es un espacio ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios. Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización. Enteros países y naciones en los que un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes. Yo les hablaba ahora de una nación, la hija primogénita de la iglesia, Francia. Empezaron a hacer una serie de ejercicios en Francia y en España, y es que para desbautizarse. Entonces iban y se ponían enfrente de las iglesias, hacían no sé qué ceremonias ridículas para desbautizarse, porque ya no querían ser cristianos. Absurdo, pero imposible. El sacramento imprime carácter, no hay cómo desbautizarse, ¿cierto? Ni siquiera es comulgado, deja de estar bautizado, es bautizado. Pero entonces imagínense naciones que fueron católicas, cristianas por excelencia, ¿no? Los reyes que recibieron el título de católicos, los reyes católicos de España, era porque la nación era católica. La vida cristiana, países y naciones en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos a dura prueba e incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, del secularismo de siglo, de mundo, de olvidarse de Dios, y del ateísmo. Indiferencia, secularismo y ateísmo. Se trata en concreto de países y naciones del llamado primer mundo, en el que el bienestar económico y el consumismo, si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria, inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios. Y no hablemos de esos países del primer mundo, hablemos de Colombia, quedémonos en nuestro barrio, quedémonos en nuestro bloque, quedémonos en nuestro apartamento. Indiferencia, secularismo y ateísmo. ¿Cómo vivimos en mi casa el hecho de ser cristianos? Indiferentes, secularistas o ateos prácticos o declarados. Se trata en concreto de países y naciones llamadas del primer mundo que viven como si no hubiera Dios. Ahora bien, el indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. Consideremos eutanasia, aborto, que en el siguiente módulo vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué no se valora la vida? Porque somos indiferentes a Dios. Porque rechazamos a Dios y abrazamos el mundo, o porque simplemente para nosotros Dios no existe.
Entonces, la vida pierde el valor. Una persona llega y tiene una dificultad, una enfermedad que lo postra en una cama, como no produce, sino que gastos y tristeza, ya perdió la dignidad humana para muchos y queda relegado a un segundo, tercero, cuarto plano. Pero eso cuando se tiene una mentalidad alejada totalmente ¿de quién? De Dios. Para quien tiene su espíritu perfumado y enriquecido por la palabra de Dios, usted puede, sea lo que sea, está ahí en el lecho, es una persona valiosa. ¿Conocen ustedes la historia del apóstol de los leprosos? El padre Damián de Molokai, léanse la historia de él. Él se regaló literalmente. Él era belga y perteneció a la comunidad, creo que se llamaba la comunidad o las comunidades del Sagrado Corazón. Y la misión de ellos era evangelizar a los leprosos. Pero entonces los monjes tenían como regla no regalarse para ir a cuidar leprosos, sino que el superior decía, fulano, sutano, vale. Y él hizo todo, movió cielo y tierra, lo terminaban mandando a Molokai. Eso era una tragedia terrible. Y él le tocó atender leprosos. Pero claro, como él tenía el corazón lleno de Dios, cuando se acercaba un leproso veía a nuestro Señor Jesucristo en el leproso. Y él cuenta cómo fue la primera unción de los enfermos que administró en esa comunidad de Molokai. Terrible, espantosa, fétida, nauseabunda. No había energía eléctrica, claro. Y era una aldea llena pues de pobreza. O sea, ¿qué pasa con la lepra? La lepra, la carne se pudre. Entonces imaginen ustedes la fetidez del lugar. Él dice que él tuvo que aprender a fumar tabaco para poder evadir los olores nauseabundos de Molokai. Entonces él se fue porque lo llamaron para ministrar una unción de los enfermos para algo que era común denominador allá, eran las muertes, claro, la gente moría, todos los días eran ríos de muertos. Y una madre llegó a tocarle que su hijo se estaba muriendo y que quería que él se fue. Era su primera unción. Él llegó ahí, a la luz de una vela medio veía la deformación del paciente que estaba tendido en la cama. El olor ya le daba, claro, el olor tenía ciertas categorías. Cuando el olor era muy nauseabundo era porque gran parte de la carne de ese cuerpo ya estaba mandada a recoger. Si es que tenía carne todavía, ¿no? Maíz. Y él dice que empezó a aplicar la unción en la frente y el dedo se le hundía en la frente y se mezclaba la pus del... Esto es nauseabundo, pero se lo voy a contar para que vean lo que es el amor de Dios. Esa pus, él penetraba el dedo en la pus que había en la frente del moribundo. Y él dice que naturalmente tuvo que violentarse para poder terminar, porque la ceremonia es larga. Entonces van las manos, y las manos era lo mismo, podrido y nauseabundo, y etcétera, y las oraciones. Y dele una palabra y confórtelo. Entonces mientras le está hablando tiene que acercarse porque ya la oreja se le cayó. Como está cerca, más nauseabundo es el olor, es que pongas en el lugar. Terrible eso, película de terror. Salió de allá lleno de alegría, un entusiasmo. Al otro día le dieron la noticia que había muerto ese joven. Casi se muere él de la alegría. ¿Quién le dio la entrada al cielo? El padre Damián de Molokai. Así de sencillo. ¿Por qué pudo resistir a esa circunstancia tan adversa? Porque estaba lleno de Dios. Ahora, cuando a mí me pisan el dedo más chiquitín del pie en la casa, yo le dejo hablar a mi hermana un mes. Que mi hermano se me puso la camisa por unas cosas tan insignificantes. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros la palabra de Dios no está enraizada, arraigada. Entonces no somos capaces de hacer misión. Misión, no necesita usted irse a Molokai, quédense en su casa. Pensemos que la misión la comenzamos en la casa. Entonces, ¿qué dice el documento de el documento de San Juan Pablo II? Yo me pasé. Secularismo, ateísmo, bueno. Y también la fe cristiana, aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y ceremoniales, tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia humana, como son los momentos del nacer, del sufrir y del morir. Mire cómo habla implícitamente aquí del valor de la vida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para no ir muy lejos en nuestro país, nos va metiendo la idea de aborto, nos va metiendo la idea de eutanasia, y el hombre se convierte en una pieza más del mercado. A este dejó de producir, no sirve.
una inyeccioncita, eso no le duele y sale hasta más barato. Listo. Porque perdimos la noción de Dios en esos momentos trascendentales de la vida: el nacer, el sufrir y el morir. De ahí proviene el afianzarse de interrogantes y de grandes enigmas que, al quedar sin respuesta, exponen al hombre contemporáneo a inconsolables decepciones o a la tentación de suprimir la misma vida humana que plantea esos problemas. En cambio, en otras regiones o naciones todavía se conservan muy vivas las tradiciones de piedad y de religiosidad popular cristiana. Pero este patrimonio moral y espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de los múltiples procesos, entre los que destacan la secularización y la difusión de las sectas. Entonces no es una piedad popular sin espíritu, ¿cierto? Y uno de los alimentos también especiales para la misión es esa piedad popular. Pues, desde una fiesta patronal, desde la devoción al rosario, desde la difusión de una novena, desde la propaganda a la promoción de la patrona o el patrón de nuestra parroquia, etc. Cualquier tipo de manifestación popular, una procesión, un rosario de aurora, eso alimenta el espíritu, pero no se puede quedar en eso, porque eso está enriqueciendo todo lo que permite que la misión pueda ir a conquistar, porque por medio de la misión podamos ir a conquistar el mundo para nuestros hijos. Bueno, este tiempo es tenaz. Entonces, en concreto, ¿qué nos corresponde dentro de las comunidades eclesiales? Ahí hay un párrafo, sigan 2 párrafitos adelante, comienza: los fieles laicos, debido a su participación en el oficio profético de Cristo, ¿se acuerdan? Reyes, profetas y sacerdotes, están plenamente implicados en esta tarea de la iglesia. ¿La tarea de qué? De hacer misión, de evangelizar. En concreto, miren en concreto qué nos corresponde, y aquí está la clave del texto. En concreto les corresponde testificar cómo la fe cristiana, más o menos conscientemente percibida e invocada por todos, la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. Repito, miren, por eso es que el título era: ¿cómo terminamos los laicos siendo una respuesta para los problemas del mundo hoy? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la respuesta? Miren, lo dice aquí San Juan Pablo II. La fe cristiana, testificar la fe cristiana, se constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. El problema del mundo hoy en día se resuelve ¿cómo? Con que cada hombre y mujer quieran testificar la fe, o sea, testimoniar la fe, llevar a Cristo. Esto será posible, dice San Juan Pablo II, si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el evangelio y la vida. Terminó la misa, salí, se acabó lo que vivía allá, la liturgia, la palabra de Dios, el problema de conciencia que me dejó la homilía, salí a criticar a fulano, a sutano, a pensar en no sé qué negocio medio no muy recto, para no decir torcido, etc. Entonces hay una fractura. Ese es el problema de la iglesia, de nosotros dentro de la iglesia como laicos. Hemos fracturado lo que es espiritual de temporal. No, existe un vínculo. Es necesario que la palabra de Dios trascienda del templo para el mundo. ¿Y quién es el puente? Nosotros los laicos. ¿Está bien? Aquí nos alimenta el ministro y tenemos que salir para hacer un punto de encuentro entre el mundo y la palabra de Dios. Entonces, esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el evangelio y la vida. ¿Cómo? Recomponiendo en su vida familiar cotidiana. Miren pues qué tarea tan difícil. En el trabajo y en la sociedad, esa unidad de vida
que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en plenitud. Ahí está la respuesta. Y paso más adelante, ustedes lo van a ver más adelante en el texto, solo para no perder unos párrafos aquí que subrayé de manera especial. La síntesis vital entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la vida que los fieles laicos sabrán plasmar será el más espléndido y convincente testimonio de que no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión a Cristo son el factor determinante para que el hombre viva y crezca y para que se configuren nuevos modos de vida más conformes a la dignidad humana. Dice más adelante, esta nueva evangelización es un llamado que nos hace la Iglesia, esta nueva evangelización, misión, dirigida no solo a cada una de las personas, sino también a enteros grupos de poblaciones y en sus más variadas situaciones, ambientes y cultura. O sea, eso es para que aquí no se escapa nadie. No hay estrato social, no hay condición ni capacidad intelectual ni física, nada. Está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras. Entonces, por eso es que en la arquidiócesis hay un plan pastoral, por eso es que el padre, el párroco, tiene aquí una serie de actividades de formación, litúrgicas, etcétera, lo que sea. ¿Para qué? Para ayudarnos a madurar en la fe. Entonces, está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo. O sea, es volver a nuestras raíces. Así como esos primeros cristianos, entusiasmados por Jesús, llegaban entusiasmados a entregarse en un circo romano a las fauces de un león. ¿Usted cree que de dónde le salía fortaleza a una doncella de 12 o 13 años para ir a enfrentar un gladiador de 2 metros de altura con cara de... Muchas veces esa palabra de Dios había de tal manera comunicado fortaleza al espíritu de esa niña que se dieron casos de las primeras mártires. Ella colocaba su cabeza para ser degollada por el verdugo, el hombre empezaba a temblar. O sea, esa pureza y esa inocencia que estaba ahí, a la cual él iba a atravesar con una espada, lo dominaba sin ningún tipo de espada. Ella misma tenía que tomarle la mano para que él depositara su furia y su odio contra la fe cristiana, y así él pudiera consumar el martirio. Una niña de 12 años dominar a un monstruo de esa categoría. ¿Gracias a qué? ¿Qué le daba fuerza a ella? La palabra de Dios. ¿Qué me da fuerza a mí para llevar la misión adelante? La palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, los fieles laicos tienen su parte que cumplir en la formación de tales comunidades eclesiales, no solo con una participación activa y responsable en la vida comunitaria y por tanto con su insustituible testimonio, oído, no solo eso, sino también el empuje y la acción misionera entre quienes todavía no creen o ya no viven la fe recibida con el bautismo. Terminamos. Subtítulos, voy a leer. Estamos llamados a vivir el Evangelio sirviendo a la persona humana y a la sociedad. ¿Cómo? El documento también nos lo dice más adelante. Promover la dignidad de la persona humana. Oído, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Promover la dignidad de la persona humana. Y más adelante dice: la dignidad personal es propiedad indestructible de todo ser humano. O sea, usted puede hacerle lo que quiera. Dignidad humana se mantiene en el ser humano, es indestructible. Por lo tanto, hay que defenderla. Venerar el inviolable derecho a la vida. Venerar es considerar que tiene un valor especial, pero también defenderlo. Lo venero, lo respeto y lo defiendo. Venerar el inviolable derecho a la vida, desde el nacimiento hasta la muerte natural. Y a lo último, el documento da la clave. La clave, digamos, da las consecuencias de toda esa misión o acción misionera. Cuando nos entregamos por completo a la misión, entusiasmados y apasionados, nos encontramos
con la verdadera y auténtica libertad. Oído, la misión nos abre las puertas para encontrarnos con la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad que el hombre tiene de hacer el bien. Plenamente dispuestos, física y espiritualmente, para abrazar el bien. Eso es el ejercicio de la misión, nos lleva a ser connaturales con el bien. Cuando yo veo el bien, lo reconozco, me entusiasmo y adhiero a él. Y el bien, con B mayúscula, ver un bonum pulcrum, Dios. Cuando lo veo en otra persona, lo abrazo y lo venero. En fin, y ahí va el documento, o otras páginas más. Eso queda como tarea. Lo pueden leer en cualquier momento, seguro que les va a hacer muchísimo bien. Entonces estamos llamados a ser verdaderos misioneros y en función de la misión santificarnos para poder encontrarnos con todos aquellos que realizaron misión durante toda la historia de la Iglesia.